Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Yo como siempre estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes y hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Y es que el título lo dice todo, ¿verdad? Escándalo Amber Ercel confirma lo que todos sospechaban sobre Kerem Bürsin. Madre mía, qué fuerte. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos de lleno en el mundo de las celebridades turcas, en el drama, los rumores, las especulaciones, y por supuesto, en el amor, el desamor y todo lo que rodea a una de las parejas más queridas del momento, Hande Ercel y Kerem Bürsin. Antes de que nos adentremos en este mar de controversias, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan nada del mundo del entretenimiento, de las noticias de farándula, de los chismes jugosos y de todo lo que les interese. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y si ya son parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí. Me encanta tenerlos y siempre les agradezco el apoyo constante. Bueno, ¿listos para el chisme? Prepárense porque lo que vamos a contarles hoy es intenso. Para los que no estén tan familiarizados con el tema, o para refrescar la memoria de los que sí, Hande Ercel y Kerem Bürsin se conocieron y enamoraron durante la grabación de la exitosa serie turca, Love is in the Air. La química entre ellos en pantalla era innegable, y rápidamente se convirtió en una realidad fuera del set. Los fans enloquecieron, las redes sociales se inundaron de fotos y vídeos de la pareja, y todos soñaban con su historia de amor. Eran la pareja perfecta, la representación del cuento de hadas moderno. Durante su relación, Hande y Kerem eran inseparables. Constantemente compartían fotos juntos, se dedicaban mensajes románticos, y se les veía muy felices en eventos públicos y en sus redes sociales. Parecía que su amor era inquebrantable, y los fans se sentían parte de su felicidad. Incluso muchos especulaban sobre planes de boda y un futuro juntos. La verdad, todos creíamos en ellos, ¿verdad? Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. A principios de 2022, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Las especulaciones se intensificaron con el paso del tiempo y finalmente, los medios turcos confirmaron la triste noticia: Hande y Kerem habían terminado su relación. Y aquí es donde empieza lo bueno, o lo malo según se mire. Después de la ruptura, comenzaron a surgir una serie de rumores y especulaciones sobre los motivos de la separación. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de la dificultad de compaginar sus apretadas agendas. Pero pronto las especulaciones se centraron en un punto muy concreto: la actitud de Kerem Bürsin y su comportamiento en la relación. Y es precisamente sobre esto que hoy vamos a hablar, ya que Hande Ercel, de una manera indirecta pero muy clara, ha confirmado lo que muchos sospechaban sobre Kerem. Pero, ¿cómo ha confirmado esto? ¿Qué ha dicho exactamente Hande? Bueno, en primer lugar, hay que decir que Hande es una persona muy discreta y reservada. No suele hablar públicamente sobre su vida privada, y mucho menos sobre sus relaciones sentimentales. Sin embargo, en una entrevista reciente, Hande hizo unas declaraciones que han sido interpretadas por muchos como una clara referencia a su relación con Kerem. En la entrevista, Hande habló sobre la importancia de la comunicación en una relación, sobre la necesidad de sentirse valorada y respetada, y sobre la importancia de que cada persona tenga su propio espacio y su propia identidad dentro de la pareja. Hasta ahí, todo normal, ¿verdad? Consejos de amor un poco genéricos. Pero fue el tono de Hande, la forma en que hablaba, la elección de sus palabras, lo que llamó la atención. Se le veía seria, reflexiva, y en sus ojos se notaba una cierta tristeza. No mencionó nombres, no entró en detalles, pero todos los que escuchamos la entrevista, y especialmente los fans de la pareja, supimos a qué se refería. Hande dijo, entre otras cosas, que en una relación es fundamental que cada persona se sienta libre para ser quien es, sin tener que cambiar para complacer a nadie. Que es importante que exista una comunicación fluida y sincera, y que se escuchen las necesidades de ambas partes. Que el respeto mutuo es la base de cualquier relación sana y duradera. Y por último, que es crucial que cada persona tenga su propio espacio, sus propios intereses, y que no se pierda en la relación. Estas palabras, aunque no son explícitas, sugieren que quizás en su relación con Kerem, no se cumplieron estos principios.
Algunos fans y muchos medios de comunicación turcos interpretaron estas declaraciones como una indirecta acusación hacia Kerem, sugiriendo que él pudo haber sido un tanto posesivo-controlador, o que no valoró lo suficiente la independencia y los intereses de Hande. Pero, ¿qué más hay detrás de estas declaraciones? Además de la entrevista de Hande, hay otros factores que han alimentado las sospechas sobre Kerem Bürsin. Uno de ellos es el comportamiento de Kerem en redes sociales y en eventos públicos después de la ruptura. Si bien es cierto que Kerem nunca ha hablado mal de Hande y siempre se ha mostrado respetuoso con ella, también es cierto que ha protagonizado algunos episodios que han dejado mucho que desear. Por ejemplo, ha sido acusado de coquetear con otras mujeres en público, de hacer comentarios inapropiados en entrevistas y de no mostrar el suficiente respeto por la privacidad de Hande. Además, hay que tener en cuenta las opiniones de los fans de la pareja. Los fans de Hande y Kerem, que fueron testigos de su amor y de su ruptura, han expresado abiertamente sus sospechas sobre el comportamiento de Kerem. Muchos de ellos creen que Kerem no trató bien a Hande, que no la valoró lo suficiente, y que su actitud fue, en parte, responsable de la ruptura. En las redes sociales es común encontrar comentarios de fans que critican a Kerem y que apoyan a Hande incondicionalmente. Esto demuestra que la opinión pública, al menos en gran medida, está del lado de Hande. Pero, ¿qué hay de la otra parte? ¿Tiene Kerem Bürsin algo que decir? Hasta el momento Kerem no ha hecho ninguna declaración oficial sobre la ruptura ni sobre las insinuaciones de Hande. Se ha mantenido en silencio, lo cual ha sido interpretado por algunos como una señal de culpabilidad, o al menos de reconocimiento de que algo no hizo bien. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que Kerem es una persona muy reservada, y que no suele hablar públicamente sobre su vida privada. Es posible que prefiera mantener silencio para evitar polémicas y para proteger su imagen. En resumen, la situación actual es la siguiente: Hande Erçel, a través de sus declaraciones en una entrevista, ha confirmado implícitamente lo que muchos sospechaban sobre Kerem Bürsin. Ha sugerido que su relación no fue tan idílica como parecía, y que Kerem pudo haber tenido una actitud posesiva, controladora o irrespetuosa. El silencio de Kerem y el comportamiento posterior a la ruptura también han alimentado las sospechas. La opinión pública en su mayoría está del lado de Hande y critica la actitud de Kerem. ¿Qué podemos concluir de todo esto? Bueno, lo primero es que el amor y las relaciones son complicadas, y que a veces, las cosas no son lo que parecen. Es fácil idealizar una relación desde fuera, pero solo las personas involucradas saben lo que realmente sucede. En segundo lugar, la privacidad es un tesoro. A veces exponer tu vida privada al público puede ser muy perjudicial, y puede generar presiones y expectativas que no son fáciles de manejar. Y por último, la comunicación, el respeto y la libertad individual son fundamentales en cualquier relación sana y duradera. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el escándalo Hande Erçel y Kerem Bürsin. Como siempre, he tratado de darles la información más completa y objetiva posible, basada en hechos y en declaraciones públicas. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. Muchísimas gracias por su tiempo y por su atención. Me encanta tenerlos aquí y saber que están interesados en estos temas. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre todo esto? ¿Están de acuerdo con las declaraciones de Hande? ¿Creen que Kerem Bürsin actuó mal? ¿Qué esperan del futuro de ambos? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Debatamos. Y por favor, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer y a seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!